Y muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Religión al Descubierto. Hemos tenido tantos problemas y tantas cosas de por medio, pero ahora sí que sí estamos preparados y listos. Quiero, primero que todo, darle las gracias al pastor que está aquí con nosotros. Lo van a conocer, se van a dar cuenta que es un erudito, pero excepcional. Y me encantaría que lo vayan a seguir también en sus redes sociales, seguir su trabajo, ¿cierto? Para mí es un agrado y un honor darle la bienvenida al pastor William Graham. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Estoy fenomenal. Acabamos de volver de la iglesia. Hemos tenido ahí 2 reuniones hoy. He predicado un par de mensajes. Y bueno, estoy orando para que no me falte ahora la voz, ¿no? Así que estamos bien, estamos felices. Muy contento de estar contigo, hermano David. Y espero que este tiempo de charla, de entrevista, sea de bendición para el pueblo de Dios en Latinoamérica. Amén, amén. Antes de comenzar el estudio, me encantaría que nos contara un poquito sobre su vida, para que la gente que no lo conoce lo vaya conociendo un poquito. Claro, bueno, soy Will Graham, sirvo como pastor aquí en el sureste de España, en una preciosa ciudad llamada Almería, y sirvo como pastor en una iglesia local llamada Palabra de Vida. De verdad, el Señor aquí nos ha dado una hermosa, preciosa congregación. Estamos tan agradecidos, ¿no?, a nuestro Dios por la iglesia. Sirvo como pastor aquí desde hace 4 años. Cumplí 4 años a finales de noviembre y sigo disfrutando de la obra del Señor aquí. Más allá de la obra con la iglesia local, pues bueno, enseño teología en un par de institutos teológicos, también escribo bastante, y si la gente quisiera ponerse en contacto conmigo, pues me puede encontrar en 3 sitios principales. En primer lugar, tengo 2 páginas de Facebook, Pastor Will Graham y Pastor Will Graham 2.0. Así que ahí estoy en Facebook, me pueden escribir, me pueden enviar cualquier cosa por ahí. Luego, en segundo lugar, estoy también en YouTube. Tengo un canal llamado Will Graham, que estoy ahora trabajando un poco más. A partir del mes de diciembre he empezado a trabajar más todo el tema de YouTube y está dando ahora buen fruto. Y en tercer lugar, tengo una página web, www.pastorwillgraham.com, donde, bueno, prácticamente todos los días de la semana publico artículos relacionados con nuestra fe cristiana. Así que, nada, en Facebook, en YouTube, en la página web. Y bueno, estoy casado con una hermosa esposa, una hermosa hija de Abraham, llamada Agota, y es húngara de nacimiento. Y tenemos a 2 niñas, Chloe, que ya tiene 2 añitos y medio, tirando ya, bueno, para los 3 años, ahora en marzo, y luego otra niña llamada Grace. Grace tiene sus 7 meses y es una preciosidad, es un sol. Así que 2 regalos del Señor y lo pasamos bomba con ellas. Así que no tenemos ni un minuto para descansar ni para estar en paz. Pero estamos felices. Amén, amén. Me da alegría que... Yo siempre he dicho, los niños llevan la alegría al hogar. Creo Sí, que es sí, sí, algo sí. espectacular. Hoy día tenemos un tema bastante complicado, pastor. Muy complicado. Y es el tema de las 5 solas. Creo que es un tema muy controversial y es un tema que muchas veces no se explica muy bien o no se explica mayoritariamente. No hay tanto estudio con respecto a esto. Entonces me parece de enorme bendición que nos pueda explicar y dar un estudio con respecto a esto. Okay, Pero okay. antes de empezar, me gustaría que orara para que podamos partir con nuestro estudio. Amén. Gracias, amado Padre, por la salvación que nos has obsequiado en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gloria a ti, Señor, por darnos el perfecto sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, enteramente hombre, enteramente Dios, su preciosa sangre derramada en la cruz para perdonar todos nuestros pecados y su gloriosa resurrección al tercer día para concedernos la vida eterna. Oh, estamos tan agradecidos a ti, amado Señor, por tu Hijo, por el regalo de regalos, tesoro supremo, joya de joyas. Y Señor, gracias, Padre, por tu dulce, precioso Espíritu que está aplicando todos los beneficios de tu Hijo a nuestros corazones de manera eficaz y poderosa. Señor, gracias, Padre. Rogamos ahora por este tiempo de entrevista que vamos ahora a celebrar, a tener, y pedimos, Dios, que
tú des claridad a todos los oyentes en cuanto a las 5 solas, que tú fortalezcas a muchas personas hoy en su fe, y sabiendo que seguramente algunos católicos estarán también siguiendo este programa, rogamos también que les des claridad en cuanto a estas hermosas doctrinas bíblicas para que ellos también puedan gozarse en proclamar que la salvación es única y exclusivamente por tu soberana, bendita y libre gracia revelada en la faz de Jesucristo. Te damos gracias hoy, Señor, y rogamos que uses esta grabación para bendecir el mundo latinoamericano y que fortalezca, Señor, a todos los oyentes. En el nombre de Cristo te lo pedimos y oramos. Amén y amén. Amén. Así que me gustaría que partamos de lleno a lo que es el concepto. Pastor, ¿qué es el concepto de las 5 solas? Ok, bueno, las 5 solas se refieren a 5 puntos doctrinales que evangélicos. Y bueno, os voy a decir, te voy a decir estas 5 solas ahora usando el latín y luego lo que haré es traducirlas al castellano. Empezamos pues con sola scriptura, luego sola gratia, solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. Así que sola escritura significa que, literalmente quiere decir solamente la Biblia. Sola gracia significa solamente la gracia. Solus Christus, solamente Cristo. Sola fide, solamente la fe. Y soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. Así que ahí tienes las 5 solas y su traducción al castellano. Amén. Ese es el concepto en pocas palabras. Yo siempre he notado algún tipo de quiebre o algún tipo de roce entre, lo diré con nombre y apellido, entre el cristiano católico y el cristiano protestante con respecto a las 5 solas. Creo que es un punto entre medio en el que el protestante cree y creo que tiene que tener un conocimiento amplio de estas 5 solas porque son bastante importantes para la creencia de nosotros. Por eso me encantaría que nos enseñara y para eso es este estudio. Así que vamos con la primera. ¿Tiene un sustento bíblico la primera sola? Ok, bueno, sola escritura quiere decir que para nosotros la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Cuando digo fe, aludo a nuestras creencias, tales como la Trinidad, la Encarnación, etc. Y cuando aludo a conducta, me refiero, pues, desde luego, ¿no?, a nuestro comportamiento, a nuestras acciones morales, ¿no? Entonces, ¿por qué los cristianos no fornicamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no mentimos? ¿Por qué pensamos que estas cosas están mal? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque nos lo enseña la palabra de Dios y porque creemos en la doctrina Trinidad, porque creemos en la encarnación de Cristo, porque creemos en el cielo para los justificados y la condenación eterna para los impíos, porque nos lo enseña la Biblia. Así que para nosotros la suprema norma de fe y conducta es la Biblia. Así que prácticamente hablando, si hay algún conflicto entre un pasaje bíblico y un libro que no sea bíblico o un predicador, nosotros tenemos que anclarnos exclusivamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta tarde, en el culto de la tarde que acabo de predicar en mi iglesia, puse una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 491, una cita del Papa Pío IX, donde él hablaba, ¿no?, de María siendo una mujer nacida sin pecado original. Entonces, claro, por un lado tenemos a Pío IX diciendo que María fue concebida inmaculadamente, pero luego la Biblia dice en Lucas 1, 46, 47 que María alabó a Dios por ser su Salvador. Entonces, si Pío por un lado me dice que María fue concebida sin pecado, pero María misma en la Biblia me dice que ella era pecadora porque necesitaba a un Salvador, pues yo tengo que escoger entre las dos autoridades. ¿Y qué hago? ¿Le creo a Pío o le creo a Lucas, el que redactó Lucas capítulo 1? Pues le creo a Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Segundo Timoteo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada
inspirada por Dios. Es una palabra compuesta en griego, theopneustos. Theo, que proviene de theos, que es Dios, y luego neustos proviene del verbo exhalar, respirar. Entonces Pablo está diciendo literalmente que esta Biblia es exhalada por Dios. Es el resultado del aliento creador del Señor. Entonces, ¿por qué doy yo como protestante suprema autoridad a la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Si fuera la palabra de un hombre, pues desde luego podría respetar el libro y, bueno, sacar cierto provecho del libro, pero ya que este tomo es el libro de Dios, pues tengo que dar suprema autoridad a la palabra. Y bueno, es cierto que algunos católicos, y bueno, he hecho debates en el pasado, ¿no? Con filósofos católicos que me han dicho a mí que, bueno, sola escritura no sale en la Biblia. Bueno, esto depende, no depende. Cuando alguien dice que sola escritura no sale en la Biblia, ¿qué es lo que está ahí diciendo? Si el católico está diciendo que, bueno, a nivel lingüístico no sale la expresión sola escritura en la Biblia, pues amén, estoy de acuerdo con él, lleva toda la razón del mundo. Pero si un concepto no sale en la Biblia, no quiere decir que sea antibíblico. Y un buen ejemplo es el vocablo Trinidad, un término acuñado por Tertuliano, un padre de la Iglesia. No obstante, todos los protestantes y todos los católicos creemos en la doctrina Trinidad. Dios es uno, pero dentro de esta esencia divina hay tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo. Podemos pensar en la ilustración del bautismo de Jesús, ¿no? Cuando descendió la paloma sobre Jesús y la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que ahí está el Espíritu Santo, ahí está la voz del Padre, ahí está Dios el Hijo en las aguas del Jordán siendo bautizado. Entonces, no hay ningún católico que niegue la doctrina de la Trinidad, pero el vocablo Trinidad no está en las Escrituras. El sustantivo encarnación no está en las Escrituras. Unión hipostática no sale tampoco en las Escrituras, pero son conceptos 100% bíblicos. Entonces, ok, a nivel lingüístico no vas a toparte con ningún versículo que te diga creerás en sola escritura, pero yo no argumento y los protestantes no argumentamos diciendo, bueno, el concepto es, lingüísticamente hablando, sola escritura está en la Biblia. Nosotros no argumentamos esto. Nosotros argumentamos diciendo que el concepto de sola escritura sí está en la Biblia. Así que nuestro argumento es un argumento conceptual. Y bueno, nuestro Salvador Jesucristo enseñó claramente la doctrina de sola escritura. Por ejemplo, Mateo capítulo 15 regaña, ¿no?, a los judíos por haber elevado sus tradiciones por encima de la santa palabra de Dios. Esto no quiere decir que las tradiciones humanas sean malas, ¿no? Porque en Mateo 15, Cristo alude, por ejemplo, a los judíos que se lavaban las manos antes de comer. No es malo lavarnos las manos antes de comer. De hecho, yo creo que es algo muy sabio, prudente, ¿no? Nos libra de muchas posibles enfermedades. Pero si hay un conflicto entre una tradición humana y la palabra de Dios, pues nos quedamos, querido hermano David, con la santa palabra de Dios, porque es la suprema norma de fe y conducta. Y yo, por ejemplo, como pastor, algo que digo a mi iglesia muchos domingos es, hermanos, si hay un conflicto entre algo enseñado en la Biblia y algo que yo os enseño un domingo desde el púlpito, vosotros tenéis que abrazar la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra es la suprema autoridad, no yo. El pastor Will Graham no es la suprema autoridad, la Biblia es la suprema autoridad y tenemos que someternos a ella. Así que sola escritura significa que la Biblia es nuestra suprema norma de fe y de conducta. Ok, lingüísticamente hablando, sola escritura no aparece en la Biblia, pero no argumento así. Yo argumento diciendo que el concepto sí es bíblico. Así que esta sería pues la definición de sola escritura. Es interesante ese punto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, el pastor Will, muy bueno con la patrística, que es bastante interesante, los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. Yo siempre le he tenido un respeto a estos hombres por el hecho de que vienen de una línea apostólica, por así decirlo, entre comillas, de discípulo maestro. Pero también me he percatado que hay varias variantes entre, ¿cierto?, los padres de la iglesia y la Biblia o el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo estoy desarrollando un libro que se llama El Jesús Histórico,
que trato de demostrar que las cosas que pasan en la vida de Jesús fueron históricas, como por ejemplo el nacimiento virginal, por ejemplo la ida a Egipto y así sucesivamente. Y me percaté que en algún momento el concepto de siempre virgen aparece recién con Orígenes. Es el primero que lo menciona. Y antes de eso había muchos apologistas que no lo habían mencionado. Y ahí están, por ejemplo, si nosotros pesamos la Biblia, en ese concepto, por ejemplo, pesamos la Biblia y pesamos los padres de la iglesia, en ese caso, ¿qué decisión nosotros debemos tomar? Sí, buena pregunta. Pues en efecto, si según la definición que he dado, ¿no? La Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Si un autor patrístico, y no solamente un autor patrístico de los primeros 5 siglos de la Iglesia, si un autor medieval, o un autor de la época de la Reforma, o un autor contemporáneo, como lo puede ser John MacArthur, John Piper, Wayne Grudem, Louis Berkhoff, si un autor, sea patrístico o no, dice una cosa y la Biblia dice otra, pues yo me quedo con la Biblia. También es cierto lo que dices. Por ejemplo, hay muchas cosas, podemos encontrar varias cosas extrañas, ¿no? En los escritos patrísticos. Por ejemplo, Clemente de Roma, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 25, él utiliza la imagen del fénix, un ave mitológico, para defender la resurrección de Cristo, porque él estaba 100% convencido de que existía tal ave. Claro, todos sabemos hoy día que no existía un ave llamado fénix, pero vemos que Clemente estaba totalmente convencido, Clemente de Roma, un discípulo de los discípulos, él estaba plenamente convencido de la existencia del fénix. Entonces, claro, no encontramos cosas así en las Escrituras, porque Dios guardó a los autores de cometer semejantes errores, pero no guardó a Clemente, ¿no? Porque Clemente ya no estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu. Así que yo puedo coger la carta de 1 Corintios, yo puedo leer la carta, disfrutar de ella, pero leo la carta pasándola por el filtro de sola escritura. Y lo hago con todos los libros, no solamente los autores patrísticos, ¿no? Como, bueno, Clemente o Policarpo o Ignacio de Antioquía, sino con toda la literatura cristiana y también la literatura secular que leo. La pasamos por el filtro de la palabra y, por lo tanto, en respuesta a tu pregunta, si hay un conflicto pues, entre los autores patrísticos y el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, theopneustos. Los escritos de los padres no son theopneustos, pero esta bendita Biblia sí ha sido inspirada por Dios y, por lo tanto, nos quedamos con la Biblia y con su autoridad y con su doctrina. Excelente respuesta. Me gustó la respuesta. Es bastante concisa y directa. Muy bien. Yo creo que hay una base, entonces podemos decir que hay una base de la primera sola. Pero ¿qué tal de la segunda sola? Bueno, sola gracia enseña que la salvación es únicamente por la gracia de nuestro Dios. Esto significa que el hombre no puede gloriarse en sí mismo si se encuentra en un estado salvado, ¿no? Pablo, por ejemplo, nos enseña que en Romanos 11, versículo 6, que si la salvación es por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Entonces, cuando Dios nos salva por soberana gracia, según su beneplácito, pues toda la gloria va dirigida hacia Él. Entonces, nosotros como protestantes entendemos, ¿no? Según la doctrina de, bueno, los padres de la Reforma, tales como Lutero, Calvino, Zwinglio, entendemos que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió un pueblo para su propia gloria, los ha salvado según su beneplácito. Y aquí también es importante, ¿no? Corregir una idea errónea contemporánea de que, bueno, Dios en realidad nos salva, y aquí, bueno, entra la enseñanza católica, Dios nos salva porque Él ve de antemano lo que vamos a hacer. El problema con esta idea católica es que si Dios nos salva en base a su presciencia de nuestras acciones, en realidad nos está salvando por obras, ¿ok? Obras futuras, pero siguen siendo obras nuestras. Entonces, Dios, la imagen bíblica de Dios no es la imagen de un Dios que, bueno, saca una bola de cristal gigantesca para luego mirar a través del túnel del tiempo para fijarse en aquellos que le van a obedecer y luego decidir escoger a esas personas. No, porque Dios no usa una bola de cristal. Dios todo lo sabe. Dios no aprende nada nuevo. Y Dios
decreta el futuro. Dios conoce el futuro porque lo decreta desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios sabía perfectamente que yo iba a arrepentirme y colocar mi fe en Cristo porque Él antes de la fundación del mundo decretó que así fuese, ¿no? Entonces, la idea católica de que, bueno, Dios primeramente se fija en tus obras futuras y luego decide salvarte, esta doctrina en realidad es salvación por obras. Y las Escrituras nos enseñan claramente, bueno, por ejemplo, hay muchísimos textos, ¿no? Pero Pablo dice, por ejemplo, que en Efesios 2, versículo 8, ¿no? Que la salvación es por gracia, no por pura gracia, no por obras. Entonces, sí, creo que la segunda sola gracia, es fácil encontrar esta doctrina en las Escrituras. Ok, de nuevo, los vocablos sola gracia no los vas a encontrar en las Escrituras, pero el concepto sí. La salvación es únicamente por la gracia de Dios, únicamente por su beneplácito, dependemos 100% de su buena voluntad y no es por obras. Así que, bueno, realmente podríamos leer casi cualquier texto paulino para defender esta idea. Creo que la carta principal sería Romanos, ¿no? Donde el apóstol enseña muy claramente que la salvación es por gracia. Efesios también, otra carta necesaria, ¿no? En este sentido. Así que sí, bíblicamente hablando, vemos que la salvación es por gracia, desde Génesis en adelante, porque Dios creó a Adán por gracia, llamó a Abraham por gracia, escogió a Noé por gracia, y luego en los días del Nuevo Testamento llama a Pablo por gracia, a los discípulos por gracia, abrió el corazón de Lidia por gracia. Siempre ha sido la gracia soberana de Dios la que salva al pecador, y de esta manera Dios recibe toda la gloria para nuestra salvación. Así que, sí, bíblicamente hablando, sola gracia, creo que es bastante fácil defender esta noción, sí. Ahora, me surge una pregunta con respecto a esto, pastor, si nos podría ayudar. Nosotros sabemos que el concepto está en las cartas paulinas, el concepto está empapado ahí de la sola gracia. Pero, por ejemplo, en el caso del libro de Santiago, muchas veces he escuchado que hay un... Yo no creo que sea así, estoy haciendo como el abogado escéptico, pero siempre hay algunos grupos que creen que hay una contradicción entre la visión de Santiago, de una salvación por obras, entre comillas, y la salvación que predica Pablo. ¿Existe algún tipo de conexión entre una postura y otra? Bueno, Pablo y Santiago enseñan exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que la fe siempre hace buenas obras. La verdadera fe anda en obediencia al Señor, hace buenas obras, ¿no? Así que en este sentido, tanto Pablo como Santiago enseñan la misma doctrina. Pablo también es cierto que Pablo recalca la doctrina de la salvación por soberana gracia, pero Pablo también a nivel ético dedica, cuando leemos cualquier carta paulina, las cartas paulinas en primera parte tienen la doctrina y en la segunda parte tienen aplicaciones morales, aplicaciones éticas. Entonces, el Pablo que cree en la salvación por soberana gracia también cree en la necesidad de vivir una vida cristiana conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, Pablo aquí está 100% de acuerdo con Santiago. Es decir, que la verdadera fe, la verdadera salvación siempre produce buenas obras. Y Jesús mismo nos enseña 3 veces en Juan 14, si tú me amas, pues guarda mis mandamientos. Entonces, la persona verdaderamente salvada es la persona que obedece al Señor. Y yo diría también que Santiago enseñó muy claramente que la salvación es únicamente por el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios. En Santiago 1, versículo 18, dice Santiago, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Santiago dice ahí explícitamente que la salvación es únicamente por la voluntad del Señor. Y esto es exactamente lo que enseña Pablo también, que sí, la salvación es por soberana gracia. Así que en estos 2 puntos, Pablo y Santiago enseñan la misma doctrina. Número 1, la verdadera fe siempre produce buenas obras. Número 2, el origen de la fe es la obra salvadora del Padre, y esta obra salvadora nace de su propia voluntad, no de nosotros. Así que yo digo que Santiago también enseñó sola gracia, enseñó exactamente la misma doctrina. Amén. Eso me gusta cuando hay una respuesta con argumento, con una base.
Excelente, pastor, excelente. Entonces pasemos con la tercera. La primera y la segunda pasaron por la prueba bíblica, pero la tercera. Okay. Bueno, en tercer lugar tenemos Solus Christus. Cristo es la manifestación suprema de la gracia de Dios, porque yo he dicho en el segundo punto que Dios nos salva por soberana gracia. ¿Pero cómo? Pues Dios nos administra su gracia salvadora a través de un vehículo, una herramienta llamada Jesucristo. Él es la encarnación de la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios derrama de su gracia salvadora sobre un pecador, lo hace a través de la persona de Jesús. Así que Jesús es la manifestación de la gracia salvadora de Dios. Y cuando decimos Solus Christus, estamos diciendo que la salvación está únicamente en la persona de Jesucristo. Fuera de Él no hay gracia salvadora. Fuera de Cristo, Dios no es nuestro Salvador, sino nuestro adversario, nuestro enemigo, y su ira reposa sobre nosotros. Y por lo tanto, aquellos que salen de este mundo sin estar en paz con Cristo serán atormentados por los siglos de los siglos. Dios, cuando nos ve en su Hijo, nos recibe con misericordia y con amor. Yo, antes de venirme para Almería, estuve 10 años viviendo en Córdoba. Servía ahí, ¿no? Era profesor de inglés y también estuve 6 años enseñando en la Facultad de Teología en Córdoba. Y nosotros vivíamos en un cortijo. Teníamos bastante terreno, ¿no? Y yo tenía un par de perros que, guardaban la casa. Porque, claro, vivíamos ahí en el campo y ellos protegían la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasaba cualquier persona por nuestra calle, los perros se volvían locos, ¿no? Ladrando, poniéndose agresivos, queriendo atacar a las personas que iban pasando por ahí. Entonces, que teníamos una verja y no podían hacer nada. Pero si los perros veían que yo salía a la verja para saludar a alguien y yo dejaba entrar a aquella persona, los perros cambiaron de actitud y enseguida se ponían como perritos, ¿no? Queriendo que la persona les acariciase. O sea, la reacción del perro, los perros, dependía de mi presencia. Si pasa alguien por la casa sin que yo esté, se ponen agresivos. Pero si salgo yo y recibo a la persona, le llevo a la casa, el perro le recibe también con cariño. Y aquí tenemos una imagen de lo que es realmente estar en Cristo o no estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, Dios es nuestro enemigo, es nuestro adversario y estamos bajo su ira. Pero si Dios nos ve en su Hijo, si estamos en el Hijo, Dios nos recibe con regocijo, con alegría y Él se recrea, ¿no?, en el pueblo de Cristo. Entonces, nosotros al enseñar Solus Christus decimos que Jesucristo es el único camino de salvación. Y si esto es bíblico o no, pues puedo citarte Hechos 4:12, donde Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Podría citarte 1 Timoteo 2, versículo 5. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el único mediador, el único Salvador. En Él son perdonados los pecados de su pueblo. Así que sí, bíblicamente hablando, Solus Christus es una doctrina omnipresente en las Sagradas Escrituras y significa que la gracia de Dios es administrada a su pueblo por medio de este bendito canal llamado el Salvador Jesucristo. Así que sí, Solus Christus es una doctrina bíblica y sí, así que mi respuesta es que sí, es una doctrina bíblica. Amén. Una pregunta me surge de este mismo concepto, pastor. El hecho es que, por ejemplo, muchas veces se cree que exactamente la salvación viene de Cristo, pero muchas veces las personas creen que hay muchos caminos que llevan al mismo destino, al mismo Dios. Por ejemplo, dicen que Alá es el mismo Jehová, solamente que con otro nombre, con un cambio de nombre solamente. Algunos otros dicen que el Dios tanto es el mismo Jehová, pero con otro nombre. ¿Podemos nosotros llegar a la conclusión de que todos los caminos llevan al mismo Dios? Bueno, si nos vamos a someter a la sola escritura, no, porque los que creemos en sola escritura nos subordinamos a la autoridad de la palabra de Dios y el Salvador Jesucristo nos enseñó, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Juan 14:6, nadie llega al Padre
si no es por mí. Entonces, si Jesucristo me enseña que Él es el único camino al Padre y luego otras personas dicen otras cosas, pues de nuevo, ya que soy protestante, ya que estoy comprometido con sola escritura, me someto a la autoridad de Jesús. Y bueno, algunos dirán, pero es que hay mucha gente que cree que hay muchos caminos al cielo. Sí, hay mucha gente que cree que 2 más 2 son 5. Hay mucha gente, ¿no?, que se cree perro, que se cree gato, ¿no? Estamos viendo de todo ahora mismo en las noticias, ¿verdad? Hay gente que cree muchas cosas erróneas. Entonces, aquí es un asunto de autoridad. Entonces, si nosotros realmente creemos que Jesucristo resucitó al tercer día, si creemos que Dios demostró públicamente que apoyó el ministerio y los dichos de Jesús a través de la resurrección, pues nosotros hacemos caso a lo que enseñó el Salvador Jesucristo. Así que tenemos su revelación en las Escrituras. Los otros profetas de otras religiones no salieron de la tumba al tercer día, solamente Cristo salió de la tumba, y por eso, por esta maravillosa proeza de Dios, le concedemos a Cristo suprema autoridad. Así que si Jesús a mí me dice que yo soy el camino y luego otro viene diciéndome que no hay muchos caminos al cielo, lo siento, yo tengo que escoger a quién voy a creer. ¿Le voy a creer a Jesús o voy a creer a este otro? Pues yo me someto a la autoridad de Jesús. Así que no todos los caminos llevan al cielo. El único camino que lleva al cielo es Jesucristo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Señor Jesucristo. Amén. Me parece interesante esa respuesta. Incluso es un tema bastante capcioso. No muchas veces se hace esa pregunta. Y me gusta que sea respondida: Jesucristo es el único camino. Amén. Amén. Entonces sigamos con la cuarta sola. ¿Qué pasa con la cuarta sola? Ok, bueno, la cuarta es sola fide, solamente la fe. Y aquí estamos ahora hablando de la obra del Espíritu Santo. Es bastante fácil memorizar las 5 solas, porque la primera sola habla del fundamento de nuestra fe, la Biblia. La segunda sola, gracia, alude al Padre. La tercera sola, solus Christus, alude al Hijo. Y la cuarta sola alude al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que labra fe salvadora en nosotros. Así que la imagen aquí sería la imagen de, digamos que hay un cadáver y que yo acabo de inventar una poción que concede vida. Entonces, ¿cómo puede el cadáver recibir los beneficios de aquella poción? Pues desde luego, ya que es un cadáver y no puede beber el líquido, el cadáver necesita un administrador. Hace falta que alguien administre la poción al cuerpo muerto. Y aquí entra en juego el Espíritu Santo. Porque Dios en su gracia nos envió al Salvador Jesucristo, murió por nosotros en la cruz hace 2000 años, resucitó al tercer día, ascendió desde donde ha de venir por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos en su manifestación. Y ahora en esta tierra, Él ha dejado un administrador celestial, un agente que sopla de donde quiere, salvando almas conforme al beneplácito del Padre y del Hijo. Y este administrador se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios el Padre en su gracia escoge a un ser humano para salvación, Dios el Padre no solamente entrega al creyente a Cristo, sino que al mismo tiempo envía el Espíritu Santo al creyente para que tenga un don llamado fe. Un ejemplo bíblico sería Mateo 16, versículo 17, cuando Cristo pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y respondieron diciendo, bueno, algunos dicen que eres Jeremías, otros Isaías, otros Juan Bautista, otros algún profeta. Y luego Jesús pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy? Y Pedro contesta diciendo, pues yo digo que tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo, acto seguido, no dijo, oh, gloria a ti, Pedro, por tu magnífica fe. Oh, grande eres, don Pedro. No, Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre entonces envía de su Espíritu, quitando las escamas de nuestros ojos, para que tengamos fe en Jesucristo.
Porque sabemos que, según Pablo, Cristo es una piedra de tropiezo para el hombre natural. Nadie puede creer, ¿no?, que aquel hijo del hombre que no tenía donde recostar su cabeza, un hombre de Nazaret en Galilea de los gentiles, ¿quién podía creer que un hombre así, luego azotado, crucificado, sangrando, quién podía creer que un Mesías así fuera verdaderamente el Hijo eterno de Dios, el único Salvador? Pues solamente podemos creer que aquel Cristo era el Salvador del mundo por el poder del Espíritu Santo. Y como dice 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, esta confesión de fe en Cristo se nos da gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos da nueva vida, Él nos regenera, Él nos resucita y en el día de nuestra resurrección espiritual colocamos fe en Cristo, nos arrepentimos del pecado. Así que sola fide quiere decir que la salvación que Dios da a su iglesia les llega por medio de Cristo y concretamente fe en Cristo. ¿Y qué es lo que yo tengo que creer para ser salvado? Pues tengo que creer que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados hace 2000 años, y tengo que creer que Dios lo resucitó literal, corporal, históricamente, para justificarme, para darme la vida eterna. Si yo tengo fe en esta obra salvadora de Cristo, si tengo fe en Cristo, el Dios hombre, como único mediador entre Dios y los pecadores, pues disfruto de la salvación. Y si creo en este mensaje, no tengo por qué alabarme a mí mismo, tengo que alabar a Dios porque su Espíritu, el que ha labrado esta clase de fe en mí, como aquel día cuando Jesús le dijo a Pedro que era bienaventurado porque el Padre había revelado la verdad tocante a Cristo a su siervo Pedro. Así que la fe es labranza del Espíritu Santo, la fe es un fruto del Espíritu, es su obra en nosotros, es una obra milagrosa y tenemos que dar la gloria a Dios por este hermoso regalo llamado la fe que nos conecta, que nos une al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Creo que esa es una de las solas que más tiene una base espiritual, ¿cierto? En el sentido de la fe como uno de los fundamentos más importantes con nuestra conexión con Dios. El autor de la carta de Hebreos lo deja bien claro cuando dice que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es algo muy importante para el cristiano el tener fe. Esa es una de las cosas importantes, la fe. ¿Y qué pasa con la quinta sola, pastor? Ok, bueno, la quinta es mi frase teológica favorita. Yo durante años tenía esta frase colgada en el póster de mi página de Facebook porque a mí me encanta. La quinta sola es Soli Deo Gloria. A Dios únicamente sea toda la gloria. Acabamos ahora de cantar esta noche en la iglesia una canción que dice Gloria in excelsis Deo, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. Y si pensamos aquí lógicamente, Soli Deo Gloria es la conclusión lógica de las restantes 4 solas. 1, sola escritura. Dios nos ha dado la Biblia, por lo tanto a Dios sea toda la gloria. 2, somos salvados por gracia, pues ya que la gracia es de Dios, solo a Dios sea la gloria. 3, somos salvados por Dios el Hijo. Pues ¿quién envió a Dios el Hijo para salvarnos? Dios, así que a Dios sea toda la gloria. 4, sola fide. ¿Quién nos regala la fe? ¿Quién nos da el don de la fe? Pues nuestro Dios. Por lo tanto, a Dios únicamente sea toda la gloria. Y bueno, una prueba bíblica sería, bueno, Romanos 11, versículo 36, donde está escrito, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria en Jesucristo por los siglos. Amén. Así que Soli Deo Gloria para mí ha sido realmente el lema de mi vida cristiana. Me encanta esta quinta sola y creo que toda la Biblia da testimonio, ¿no?, de Soli Deo Gloria. Él es digno de alabanza, digno de loor, porque Él no solamente nos ha creado, sino que nos ha redimido por completo, nos ha dado un libro para que le conozcamos. Entonces, sí, bíblicamente una vez más, Soli Deo Gloria es una enseñanza netamente bíblica y yo me regocijo en esta hermosa verdad. Y para mí,
Es algo dulce poder decir día tras día en mis momentos de oración, incluso en muchas predicaciones, siempre digo al Señor Soli Deo Gloria. Y también en YouTube, cuando acabo de grabar un vídeo, siempre me despido de la gente diciendo Soli Deo Gloria, ¿no? A Dios únicamente sea toda la gloria por su salvación en Cristo por medio de la fe. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Amén. Amén. Creo que eso es lo más importante, solo la gloria a quien Amén. se la merece, a quien Amén. es el dador de la vida, a quien te amó primero, Amén. a quien se Amén. entregó por ti. Eso yo creo que es muy interesante. Y eso también me hace generar otra pregunta. Lo voy a llenar de preguntas, pastor. Eso me genera también otra pregunta. La pregunta es la siguiente. Es con respecto, nuevamente tocando a los católicos, no es porque le tenga una manía, sino que es porque uno de los grupos más grandes, ¿cierto?, de cristiandad, por así decirlo, y son los que más se visibilizan a nivel internacional. He conversado con muchos católicos y les digo, ustedes, por ejemplo, se postran ante las imágenes. Les pregunto qué tratan de hacer con eso. No lo juzgo ni nada, sino que les pregunto qué tratan de hacer con eso. Y ellos me dicen que es una veneración a esas personas en específico, a los santos, tienen tantos, no los conozco todos, pero tienen muchos. Es una veneración. Y hay otro concepto también que tienen que parece que es hiperbolia, que es como una veneración, pero directa hacia los ángeles. ¿Qué pasa con estos conceptos que emplean los católicos? ¿Entran dentro del concepto de a solo Dios la gloria? ¿Lo invaden? ¿O podemos nosotros venerar y hacer hiperbolia por los ángeles? Sí, yo creo que es una violación directa, ¿no? De Soli Deo Gloria. Y tenemos un par de ejemplos, ¿no?, en la Biblia donde Dios prohíbe que los hombres adoren a ángeles, a santos. Dos ejemplos. Tenemos Hechos 10, cuando Pedro va en rumbo a la casa de un gentil llamado Cornelio. Cornelio sale a recibir a Pedro, se postra delante de él, se pone a adorarle y Pedro le recrimina, Pedro le reprende, dice, ponte en pie, hombre, que soy hombre como tú, no me adores, ¿no? Entonces Pedro recrimina a Cornelio por procurar adorarle. Pedro no recibe adoración ni veneración. Pedro era un santo, ¿no? Pero todos somos santos en el Señor Jesucristo y Pedro rehúsa por completo recibir adoración. Luego otro texto, Apocalipsis 22, el último capítulo del libro, donde Juan el apóstol se postra delante de un ángel. Y el ángel, acto seguido, le reprende a Juan, diciendo, no me adores a mí, adora a Dios. Entonces, en la Biblia, ¿no?, cuando hay alguien adorando a un ángel o alguien adorando a un ser humano como lo puede ser Pedro, pues enseguida hay palabras de reprensión. La única persona humana a quien debemos adorar es al Salvador Jesucristo y desde luego al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la gente se ponía a adorar a Cristo, Él no recriminaba, Él no reprendía a nadie por adorarlo, ¿no? Podemos pensar en cuando Cristo calmó la gran tempestad y los discípulos adoraron al Señor, ¿no?, viendo la potestad que tenía. Y Jesús no les decía, ay, no, chicos, no me adoréis, no soy digno de vuestra adoración. ¿Qué va? Cristo, al ser Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnada, recibe adoración porque Él es digno, porque Él es Dios. Así que también después de resucitar, en Mateo capítulo 28, dice Mateo 2 veces que adoraron a Cristo y Cristo no reprendió a los discípulos. Y luego podemos pensar en Juan 20, versículo 28, cuando Tomás dice al Señor, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás llama a Jesús Señor y Dios y Jesús no corrige la cristología de Tomás, sino que aprueba su cristología diciendo, pues muy bien, y acepta la adoración de su discípulo. Así que nosotros sí adoramos a un ser humano y aquel ser humano se llama Jesucristo. Pero no adoramos a Pedro, no veneramos a María ni nada. Y curiosamente a nivel práctico, desde luego aquí España sigue siendo un país no tradicionalmente católico. Es verdad que a nivel filosófico te dicen, bueno, nosotros no adoramos, solamente veneramos. Pero claro, cuando tú estás
en cualquier festividad católica, ves como todos están orando a la Virgen. Pero la oración es un acto de adoración. Solamente debemos orar al Señor. Así que a lo mejor sí a nivel conceptual dicen, ay, es que no adoramos, solamente veneramos. Pero en la práctica sí adoran, porque la oración es un acto de adoración que es solamente digna de Dios. Así que no, yo creo que lo que bien has dicho antes, que esta clase de práctica viola el principio protestante de soli Deo gloria. No veneramos, no adoramos a nadie que no sea el Santo Dios Triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No adoramos lo creado, sino lo increado, lo no creado. Toda la gloria únicamente para el Señor, no para los seres que Él ha creado. Amén. Amén. Entonces, en conclusión, ¿las 5 solas son un concepto bíblico, sí o no? Sí, 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 sí. Amén. Creo que es lo mejor. Creo que es un agrado poder, ¿cierto?, llegar a todas las personas que nos van a ver, ¿cierto? Porque sé, y lo tengo firmado, chequeado, sé que hay muchas personas que necesitan esta fuerza de entender las 5 solas, porque es el fundamento del protestante en realidad. Yeah. Es el fundamento de la creencia protestante y no tiene nada de malo aprender, ¿cierto? Una vez más, y más encima con el erudito que tenemos nosotros aquí, al Pastor Will. Muchas gracias, Pastor, por la increíble aclaratoria de todos los conceptos que nos ha dado. A mí el Pastor siempre me ha caído bien en realidad. Siempre he encontrado que es una persona de Dios. Es algo que se nota en lo que nos ha ayudado, yo creo que a muchas personas. Así que nada más que darle las gracias, Pastor, por todo lo que ha hecho por nosotros, los estudios, los artículos. Vayan a seguirlo a sus redes sociales, ¿cierto? Will Graham 2.0 en YouTube, ¿cierto? Y en su página, para que lo vayan a seguir, ¿cierto? Darle me gusta, darle like, me encanta. Leer sus artículos, que tiene cientos de artículos, y eso es algo muy académico de parte del Pastor. Así que, sin nada más que decir, Pastor, me gustaría orar para que podamos terminar. Amén. Padre amado, Padre celestial, te doy las gracias, Señor, por estar nuevamente con nosotros en este lugar. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, al pastor, darle tu gracia, Señor, y ese amor, Señor, que tú has tenido para con todos, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú lo puedas inundar, Señor, de tus bendiciones celestiales, Señor. Bendigas su vida, Señor. Bendigas la vida que tiene junto con su esposa e hijas, Señor. Tú has estado con nosotros, Señor, hasta aquí, y como dijo Moisés, no quiero moverme, Señor, donde tu presencia no esté. Sin nada más que decir, Señor, tú has sido todo para nosotros, Señor, y por eso hacemos nosotros esto, para que cada vez más personas llegue, Señor, la palabra tuya, esa palabra viva y eficaz, Señor. Así que te quiero pedir, Señor, por la vida del pastor, y que pueda estar bendecido, Señor, con tu inmenso amor, Señor, ese amor eterno, Señor, ese amor sin principio ni fin, y ese amor profundo en el que nosotros nos sumergemos cada vez que hablamos de ti. Amén. Así que sin nada más que decir, Señor, te doy las gracias, te amamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, y te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, Pastor. Es una enorme bendición tenerlo aquí, y me encantaría en otro momento también tenerlo para que nos explique otras cosas que son sus especialidades. Ok, pues nada, muchísimas gracias a ti también por haberme recibido con tanto cariño. Un saludo para todos los oyentes, y que, bueno, que el Señor siga usando tu canal para hacer bien, para defender la palabra de Dios y para ser un canal de luz, ¿no?, en estos días de gran oscuridad. Así que un abrazo desde Almería, y también si hubiera alguien escuchando desde España, que también puede acercarse, conocernos en la iglesia, Palabra de Vida Almería, y sería un gustazo también recibir a cualquier oyente hoy en la iglesia para adorar juntos al Dios Trino. Así que un abrazo, David, desde España, y encantado de conocerte.
Igualmente, pastor. Así que a las personas que nos están viendo, no se olviden de ir a seguir al pastor en sus redes sociales, su página de internet, ir a visitarla, leer su artículo y en su canal de YouTube, que está más vivo que nunca. Así que muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. Espero que el Señor me los bendiga mucho, me los guarde, me los proteja. Y nos estaremos viendo, ¿cierto?, en otro capítulo de Religión al Descubierto. Chao, chao.